Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Shembet Baba, Brona, Urohet Kucha. Feliz y buen día. ¿Qué es el cristianismo? ¿Y qué diferencia hay entre la Iglesia católica y la ortodoxa? Eso es lo que vamos a ver a lo largo de esta charla. La Iglesia Católica Apostólica Romana es una de las iglesias más grandes del mundo. Cuenta con casi 1.200 millones de fieles, bautizados y consagrados desde el nacimiento, según el rito católico. La Iglesia Católica tiene su sede central en Roma, conocido como el Estado del Vaticano. Es un Estado independiente reconocido mundialmente y dirigido por su santidad el Papa. La palabra iglesia significa llamamiento y la expresión católico viene del griego katholikos, que significa universal. Por lo tanto, la Iglesia Católica significa o se ve a sí mismo como la encargada por Jesucristo para hacer un llamamiento universal para conocer, reconocer y aplicar las palabras del Señor Jesucristo en la Biblia por medio de los sacramentos, que son bautismo, confirmación, Eucaristía, penitencia, matrimonio, orden sacerdotal y caridad de los enfermos. La Iglesia Católica está fundada sobre 4 pilares fundamentales, recogidos de la doctrina de los apóstoles de Jesús en el primer siglo y del credo del Concilio de Nicea del año 325. Son la dogma de la fe católica y todos los católicos debemos de creer y profesar, que son la santidad. La Iglesia Católica es santa a pesar de los pecados de los fieles, porque su fundador Jesucristo es santo. Todo el que cree en Jesucristo y hace su voluntad es santo. Según el libro de Juan, el capítulo 17, el versículo 3, y dice: esta es la vida eterna, que conoce el único Dios verdadero y su enviado Jesucristo. La segunda es la unidad. La Iglesia Católica es solo una iglesia, porque está fundada sobre el cuerpo de Cristo, según la carta del apóstol Pablo, la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo 12, el versículo 12 y 13, que dice: el cuerpo es uno, aunque tiene muchos miembros, así también Cristo, porque en un solo espíritu hemos sido todos bautizados, para no formar más que un cuerpo, judíos y griegos, esclavos y libres. Catolicidad. La Iglesia es católica, universal y plural, porque Cristo está presente en ella y Jesús vino para salvar todo el mundo. Según la carta del apóstol Pablo a los Romanos, el capítulo 5, el versículo 12, cuando dice: por un hombre perfecto, Adán, pasa el pecado, y por otro hombre perfecto, Jesús, se quita el pecado. Apostolicidad. La Iglesia Católica fue fundada por Cristo, ayudado por los primeros 12
apóstoles, a la cabeza San Pedro. La comunidad católica estamos en comunión con Pedro y sus sucesores. Según Mateo, el capítulo 24, 14, dice: estas buenas nuevas se predican en toda la tierra como testimonio. Según la doctrina de la Iglesia Católica, Jesucristo fundó su comunidad cristiana muy organizada y jerárquica, con autoridad, dirigida por los apóstoles, según el Evangelio de los Hechos de los Apóstoles. El primero de ellos era San Pedro y los apóstoles. Luego los primeros seguidores de Jesús, que juntos estructuraron una iglesia organizada universal. La fecha clave para la cristianidad fue el año 313, con la supuesta conversión del emperador romano Constantino al cristianismo, que gobernó entre los años 306 y 337. ¿Por qué digo presunta? Porque no hay ninguna afirmación que dice que Constantino fue bautizado y converso al cristianismo. En aquel tiempo había una discusión y afrontamiento entre los obispos de habla latín y los obispos de habla griego sobre la naturaleza de Jesús. Constantino quería la unión en su dominio, por eso convocó el Concilio de Nicea en el año 325 para condenar y expulsar de la Iglesia cristiana las doctrinas del arianismo, que predicaba que Jesús es una criatura de Dios, no es Dios. También la fecha clave para la Iglesia Católica fue en el año 451, cuando el Papa de Roma, León I, elegido Papa entre los años 440 y 461, convocó el Concilio de Calcedonia condenando las ideas monofisistas, que enseña que Jesús tiene solo una naturaleza, es la divina, proclamando como verdad la doctrina de la Iglesia Católica de Roma, que enseña que en Cristo existen dos naturalezas, la divina y la humana, unidas sin separación. El título de papa, del griego papás, significa padre, no se usó durante los primeros 2 siglos. Parece que fue en el siglo III cuando por primera vez se llamó papa a un obispo de Roma, y el título se dio al papa Calixto, elegido entre los años 217 y 222. Más tarde, el Papa León I declaró que San Pedro era el primero y el superior entre todos los apóstoles de Jesús. Además, según las palabras de Jesús en el Evangelio de Mateo, el capítulo 16, que dice, habló con Pedro: yo te digo a ti, tú, Pedro, y sobre esta masa rocosa edificaré mi iglesia. La iglesia fue fundada sobre San Pedro, por lo tanto, el Papa es el sucesor de Pedro, a su vez el sucesor de Jesús en la tierra. La Iglesia Católica en el siglo V se extendió por casi todo el territorio del Imperio Romano. Llegó hasta España y pasó por Mesopotamia y el norte de África. Posteriormente se realizaron
misiones hacia zonas del norte de Europa, que llegaron hasta Irlanda, Gran Bretaña, Germania, Escandinavia, como también el centro de Europa. La grandeza de Roma creció notablemente durante los últimos años del siglo XV y los primeros del siglo XVI, y su importancia política prosperó muchísimo. La Iglesia Católica se organiza en diócesis o iglesias particulares, cada una bajo la autoridad de un obispo. Algunas de estas de mayor rango son llamadas arquidiócesis o archidiócesis y está bajo la autoridad de un arzobispo. La dirección de la Iglesia Católica reside en los obispos, ayudados por los sacerdotes. Los obispos son encargados de cada diócesis y son ayudados por los sacerdotes y diáconos. Ningún obispo es más que otro. Todos dependen directamente del Papa. Los cardenales son ayudantes del Papa. Cuando el Papa muere, son encargados de elegir el sucesor del Papa en un cónclave. Los cardenales son elegidos por el Papa. El Papa elegido entre los cardenales reunidos en cónclave bajo la dirección del Espíritu Santo. El año 1871, en el Concilio Vaticano I, hizo énfasis sobre la infalibilidad del Papa. El concilio ecuménico es la asamblea de todos los obispos del mundo, dirigida por el Papa, el cual es convocado cuando hay que tomar una decisión importante relacionada con la dogma de la fe. La Iglesia Católica acepta todos los concilios de la historia, desde el concilio de Nicea del año 325 hasta el concilio Vaticano II. En la Santa Iglesia Católica, el celibato sacerdotal es obligatorio. El celibato sacerdotal surgió en tiempos tempranos, en el siglo IV, en el concilio de Elvira en España, en el año 306, y declaró que todo sacerdote que duerme con su esposa la noche antes de la misa perderá su privilegio y no debe celebrar tal misa. Más tarde, en el siglo XVI, en el concilio de Trento, que se celebró entre los años 1545 y 1563, se estableció de manera definitiva el celibato sacerdotal obligatorio, tal como se conoce en la actualidad, aplicando lo que dice San Pablo en su primera carta a los Corintios, el capítulo 7, el versículo 32. Y dijo el apóstol Pablo: os quiero libre. El no casado se preocupa de las cosas del Señor. El casado se preocupa de las cosas del mundo y de su mujer. Nadie está obligado a ser sacerdote. Es una elección y una vocación. Los que deciden serlo por amor a Dios deben de comprender y aceptar el celibato. Jesús dijo
a sus apóstoles. En Mateo 19:12, hay únicos que nacen y otros que hacen por el reino de los cielos. Que puede entender, que entienda. La Iglesia Apostólica Ortodoxa es la segunda iglesia cristiana más numerosa del mundo, después de la Iglesia Católica, con más de 300 millones de fieles en todo el mundo. Según la traducción de la Iglesia Ortodoxa, es una fe cristiana cuya antigüedad se remonta a la época de Jesús y sus 12 apóstoles. La Iglesia Ortodoxa se considera la madre de todas las comunidades cristianas. Su doctrina teológica se basa en los primeros 7 concilios, entre los siglos IV y VIII. Las iglesias ortodoxas orientales se separaron de Roma en el siglo V, después del concilio de Calcedonia del año 451. Otras, como Alejandría, Antioquía, Jerusalén, habían perdido su importancia al ser sometidas al dominio islámico. El 16 de julio del año 1054, tras varios desencuentros y discusiones por la dogma de la fe entre la Iglesia católica y la Iglesia ortodoxa, se separaron, conocida como la cisma de Oriente y Occidente. El cristianismo ortodoxo se difundió por Europa Oriental gracias a las predicaciones de numerosos grupos misioneros. En la actualidad, el cristianismo ortodoxo es la religión predominante en Bulgaria, Chipre, Grecia, Rusia, Rumanía, Líbano, Siria, etc. También hay comunidades en Israel protegiendo algunos de los santos lugares, especialmente en Jerusalén, como el Santo Sepulcro. Según los cristianos ortodoxos, el hombre fue criado perfecto y unido a Dios, pero cuando cometió el pecado, se alejó de Dios. Dios tomó un cuerpo humano, el de Jesucristo, y dio su vida para salvar la humanidad del pecado del hombre. La doctrina de la Iglesia Ortodoxa con respecto a la Trinidad se encuentra resumida en creer en un solo Dios, a la vez uno y trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, de una sola naturaleza, unida y divina. Es decir, los cristianos ortodoxos creen que Jesús tiene solamente una naturaleza, es la divina. Jesús es Dios en el cielo y en la tierra. Tanto la Iglesia Católica Romana como la Iglesia Ortodoxa consideran, reconocen y comparten toda la historia de la Iglesia antes de la separación. Por eso, las dos iglesias creen en todos los santos nombrados antes del año 1054. Las 4 iglesias ortodoxas autónomas más antiguas son: Iglesia Ortodoxa de Constantinopla, tiene casi 4 millones de fieles. La Iglesia Ortodoxa de Alejandría tiene casi 500.000 fieles. La Iglesia Ortodoxa de Antioquía tiene casi 1 millón de fieles. La Iglesia Ortodoxa
de Jerusalén tiene casi 200.000 fieles. Estas 4 iglesias corresponden las 4 de los 5 patriarcas antiguos, los patriarcas de Constantinopla, Alejandría, Antioquía, Jerusalén, además del patriarca de Roma, que está por encima de todas ellas. Actualmente existen iglesias también tienen el nivel de patriarcas, como por ejemplo la Iglesia Ortodoxa Rusa, dirigida por el patriarca de Moscú y tiene casi 140 millones de fieles. La Iglesia Ortodoxa Georgiana, dirigida por el patriarca de Tbilisi, tiene entre 4 y 5 millones de fieles. La Iglesia Ortodoxa de Serbia, dirigida por el patriarca de Belgrado, y tiene casi 11 millones de fieles. La Iglesia Ortodoxa Romana, dirigida por el patriarca de Bucarest, y tiene casi 20 millones de fieles. La Iglesia Ortodoxa Búlgara, dirigida por el patriarca de Sofía, y tiene casi 8 millones de fieles. Sin embargo, las siguientes iglesias están dirigidas por un arzobispo. También tienen importancia, pero dirigidas por un arzobispo. La Iglesia Ortodoxa de Chipre, que tiene casi 500.000 fieles. La Iglesia Ortodoxa de Grecia tiene 10 millones de fieles. La Iglesia Ortodoxa polaca tiene casi 600.000 fieles. La Iglesia Ortodoxa albanesa tiene casi 400.000 fieles. La Iglesia Ortodoxa checa y eslovaca, que tiene casi 75.000 fieles. Y también la Iglesia Ortodoxa en Estados Unidos de América tiene casi 1 millón de fieles, dirigida por el patriarca de Moscú. Las iglesias ortodoxas orientales, como las iglesias ortodoxas copta y la iglesia ortodoxa armenia, y otras antiguas iglesias orientales que no aceptaron el concilio de Calcedonia del año 451, se separaron del obispo de Roma, tampoco forman parte de la Iglesia Apostólica Ortodoxa por motivos doctrinales y históricos. La Iglesia Ortodoxa no comparte ni reconoce la dogma de la Iglesia Católica sobre la Inmaculada Concepción de la Virgen María. De hecho, la liturgia ortodoxa llama María, Madre de Jesús, santa y sin mancha. La Iglesia Ortodoxa no admite la autoridad universal del Papa de Roma sobre todas las iglesias cristianas. La Iglesia Ortodoxa respete y reconoce el Papa como una primacia de honor, pero no como el Papa universal sobre todas las iglesias del mundo. Asimismo, la Iglesia Ortodoxa no admite la infalibilidad del Papa de Roma, de ninguna manera. En la Iglesia Ortodoxa se puede ordenar hombres casados con una mujer cristiana practicante y con buena conducta. Sin embargo, los solteros, una vez ordenados, no se pueden casarse. La Iglesia Ortodoxa no tiene órdenes ni congregaciones. La forma de que un fiel desea hacer voto de vida consagrada es por medio de los monasterios. La Iglesia Ortodoxa se basa
en el calendario juliano lunar. Por lo tanto, las Pascuas cristianas ortodoxas nunca coinciden con la misma fecha con la Iglesia Católica Romana, que utiliza el calendario solar gregoriano. De hecho, entre el calendario lunar y el calendario solar hay una diferencia de 11 días al año. La indulgencia llegó a ser casi una póliza de seguro contra el castigo por cualquier pecado. Por ello, la confusión y el arrepentimiento perdió su importancia. Lutero se indignó y protestó públicamente con las indulgencias de la Iglesia Católica. De ahí viene el nombre de protestante, de protestar. Lutero clavó en la puerta de la Iglesia 95 puntos de debate bajo el título de disputa para que se aclara el poder de las indulgencias. Con la ayuda de la imprenta, estas ideas se extendieron en toda Alemania y llegó a Roma. Lo que empezó como un debate y protesta contra la venta de indulgencia se convirtió en una discusión sobre asuntos de dogma de la fe y la autoridad del Papa. Al principio, la Iglesia de Roma invitó a Lutero a racionar. Lutero rechazó la oferta del Vaticano y siguió con sus protestas. En el año 1520, el Papa de aquel tiempo emitió una bula que prohibía Lutero a predicar sus ideas y ordenó la quema de todos sus libros. Como desafío, Lutero quemó en público la bula del Papa. En el año 1521, el Papa excomulgó Lutero de la Iglesia. Pero ¿de qué protestaba Lutero? Primero, Lutero decía que solo por la fe es la salvación del hombre, no por el perdón sacerdotal. Segundo, Lutero enseñaba que solo la gracia de Dios otorga el perdón, no por la autoridad del Papa. Y tercero, Lutero afirmaba que todos los asuntos de la fe deben ser confirmados solo por las escrituras bíblicas, por el Evangelio, no por el Papa ni por los concilios. Ahora bien, ¿cuáles son las diferencias entre la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa? Vamos a ver estas diferencias tratando temas relacionados con el cristianismo, como por ejemplo el bautismo. La Iglesia Católica Romana cree o enseña que Jesús ordenó a sus discípulos a bautizar. Según el Evangelio de Mateo, el capítulo 28, el versículo 19 al 20, Jesús dijo a sus discípulos: váyanse por todo el mundo enseñando y bautizando en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Desde entonces, todos los católicos nos bautizamos poco después de nacer, y el sacerdote echa unas gotitas de agua encima de la cabeza en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando el sacerdote nos bautiza, pasan tres cosas. Primero, se perdona el pecado original. Nos convertimos en hijos de Dios.
pasamos a ser miembros o parte de la Iglesia Católica Universal. Y nos dedicamos en la vida para servir nuestra Iglesia y la cabeza de la Iglesia, que es Jesucristo. La Iglesia Ortodoxa bautiza metiendo el niño entero en el agua, aplicando literalmente el bautismo de Jesús. En Mateo, según el Evangelio de Mateo, el capítulo 3, el versículo 16, cuando dice, Jesús después de bautizar subió del agua. La palabra subió, la iglesia ortodoxa interpreta que subió porque antes de subir Jesús estaba bajo del agua. Por eso hay que meter todo el cuerpo dentro del agua. La declaración de la fe cristiana. La Iglesia Católica Romana dice, en nuestra declaración de la fe, decimos, creemos en un solo Dios verdadero, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que procede del Padre y del Hijo. La Iglesia Ortodoxa ha conservado el credo original del Concilio de Nicea del año 325, formado por San Atanasio, que era el obispo de Alejandría en aquel tiempo, que dice, creo en Jesucristo, que es el Dios verdadero del Dios verdadero, de la misma sustancia que el Padre, engendrado, pero no criado. La comunión. La Iglesia Católica Romana consagra el pan ácimo, sin levadura. Solo se da la comunión a las personas que han llegado al uso de la razón. A los niños no se da la comunión. La Iglesia Ortodoxa consagra el pan natural con levadura y dicen que Jesús, cuando celebró la última cena, tomó pan natural con levadura. Se da, la Iglesia Ortodoxa se da la comunión a las personas desde su bautismo, es decir, desde niño. La comunión es pan con vino mezclado. Los fieles reciben del sacerdote o del obispo un trocito de pan y vino mezclado en una cuchara que se reparte desde el cáliz. Las imágenes. La Iglesia Católica Romana o los católicos utilizamos las imágenes y las estatuas en nuestras iglesias, templos, hasta nuestras casas también, para ayudarnos en nuestra oración. Como intermediarios entre Dios y el hombre. La Iglesia Ortodoxa no utiliza imágenes en sus iglesias ni en sus lugares. Utilizan íconos para sus oraciones. El purgatorio. La Iglesia Católica Romana enseña que el alma, después de la muerte terrenal, va a un lugar llamado purgatorio, donde se purifica y los pecados menores se quitan, y después entra en el paraíso. La Iglesia Ortodoxa enseña que el alma después de la muerte espera el juicio final en un lugar que no es el paraíso ni tampoco el Hades. La sucesión de Pedro. La Iglesia Católica Romana, según Mateo 16, el versículo 13 hasta el 18, Jesús dijo a Pedro, tú eres Pedro,
y sobre esta roca edificaré mi iglesia. La Iglesia Católica Romana considera el Papa como la autoridad máxima de todas las iglesias, por encima de los concilios. Cree que Pedro es la roca que Jesús edificó sobre ella su iglesia. Y el Papa de Roma es el sucesor de Pedro, a su vez el sucesor de Jesús en la tierra. La Iglesia Ortodoxa interpreta este pasaje que la roca no es Pedro, sino la confesión de Pedro de que Cristo o Jesús es el Hijo de Dios. La Iglesia Ortodoxa Oriental Copta cree que San Marcos es el sucesor de Jesús. Por eso ellos tienen su Papa. La Iglesia Copta Oriental tiene su Papa y es el número 113 del primer Papa en la Iglesia Ortodoxa Copta, que es San Marcos. Y nosotros tenemos el último Papa, que es su santidad, el Papa Francisco, que es el número 268, desde el primer Papa, que es San Pedro. Finalmente y humildemente pido al Señor que todas las iglesias se unen bajo el nombre de Cristo. Hoy día la unión de todas las iglesias es una necesidad, al mismo tiempo es una obligación para la iglesia de Cristo. Gracias y hasta la próxima. Que Dios nos bendiga a todos.